Conexión 2020, donde tú quieres estar. Hola, ¿qué tal amigos de Conexión 2020? Bueno, felices porque estamos aquí con ustedes transmitiendo un programa muy interesante. Janet, ¿cómo estás? Muy bien, Francia, y muy contenta de estar hoy aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira en el Guaducto. Esta es una construcción hermosísima que está perfectamente en armonía con el arte, con el medio ambiente y también con la arquitectura. Sí, Janet, la verdad es que la arquitectura de este puente es bellísima, es un puente emblemático de la Universidad Tecnológica de Pereira, está entre Bellas Artes y Medicina, así que si quieren conocerlo, vengan y se dan un paseíto por acá. Sí, amigos, y Francia, nuestro programa de Conexión 2020 hoy está cargado de gran contenido, así que no se lo pierdan de principio a fin, y si no, también recuerden que pueden verlo en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Bueno, Janet, hoy traemos un tema súper especial y de pronto lo hemos tocado en alguna ocasión, pero pues acá nos vamos a centrar un poco sobre esa información de lo que tiene que ver con centros energéticos o chakras que llaman, ¿cierto? También lo hemos escuchado por ahí que los chakras, incluso la gente se asusta con el nombre. Janet, cuando te dicen chakra, ¿qué piensas? Pues realmente, bueno, la información que yo tengo, a mí sí me gusta mucho este tema y es la parte de verdad que nosotros somos energía, tenemos centros energéticos y se hablan de algunos que son principales, pero realmente tenemos bastante. También se les llaman los nadis o esos vórtices de luz o vórtices de energía. Entonces, este tema de pronto para muchas personas es un poco familiar porque realmente se escucha mucho hablar en la gente que la alineación de los chakras, que tienen mal el chakra, o a veces también de una forma como muy juguetona hablan de ello. No, y a veces personas dicen, no, tengo el chakra raíz torcido, se me torció el chakra. Entonces, a veces hay unos términos que se hablan acerca de esto, pero en realidad, Janet, a uno no es que se le tuerzan los chakras, ni tampoco que a veces el término alinear de pronto se puede confundir porque la gente cree que alinear es que todo esté así en una paralela. Entonces, si tenemos estos centros energéticos y decimos que se desalineó, entonces creemos que se corrieron o se movieron, pero en realidad no. Bueno, esos centros energéticos tienen que ver, como estábamos hablando, de glándulas endocrinas, todo lo que compone glándulas endocrinas y plexos nerviosos. O sea, que una glándula endocrina y un plexo nervioso forma un vórtice de energía, como nos contaba Janet. Y ese vórtice de energía es lo que llaman chakra, o sea que chakra realmente es un vórtice de energía y es un término muy oriental que se le da a esos centros. Claro que sí, Francia. De hecho, esta terminología de los mantras, los chakras, los yantras, viene mucho desde la parte oriental, pero no desconocemos, como les decía, que somos parte energía, somos realmente esa luz y esa energía, y depende también mucho de tenerlos sanos, digamos, de activar estos centros energéticos, de activar estos chakras principales y estar muy conectados con esa parte de energía y también en la parte de la armonización. Sí, Janet, de verdad que un centro energético puede tener ciertas deficiencias, pero es más por lo que pensamos y por cómo manejamos nuestras emociones que realmente digamos que se desalineó. Si miramos un centro energético es como una especie de bombillo. Vemos que hay bombillos que funcionan a 220 y hay otros bombillos que funcionan a 110. Si, por ejemplo, ese centro energético, hablemos de tiroides o del centro energético que conecta con pituitaria, está demasiado saturado de fuerza, ¿sí? Hay una sobrecarga energética y funciona desfavorablemente, ¿cierto? Es decir, demasiada luz también hace daño a estos centros energéticos. O si por el contrario, tienen una frecuencia vibratoria baja, pues también. Realmente tiene mucho que ver con el pensamiento. Por ejemplo, si todo el tiempo estamos tristes, angustiados, estresados, llenos de ansiedad, pues ¿qué sucede? Que esos centros van a funcionar mal. Si por el contrario tenemos pensamientos sanos, tenemos pensamientos más positivos, pues lógicamente todos esos centros van a empezar a funcionar bien. Es así que nosotros somos los encargados de que funcione bien o funcione mal, de acuerdo a cómo pensamos.
Claro que sí, y lo que tú decías del bombillo es algo también muy metafórico y muy bonito porque los bombillos también tú le puedes colocar una capa hasta que se va poniendo opaco, sí, se va oscureciendo, o también puedes quitarle capas hasta que realmente da todo su brillo. Lo más importante es tener una buena conciencia, también tener unos buenos pensamientos. Cada chakra también se alinea con un movimiento, con una parte del cuerpo, con una planta también, o sea, tiene mucha relación y es importante que cada uno de nosotros conozcamos también cuál es el chakra, digamos, que mejor vibra en cada uno de nosotros. Claro que sí. Ahora, sabemos que también hay mucho temor al pronunciar estas palabras que son un poco raras en algunas personas y dicen, ay, usted sufre de eso, que si sufre de chakras, pero en realidad es, llámelo de una forma sencilla, un centro energético donde converge un plexo nervioso y una glándula endocrina. Y la dinámica que se da en este centro, esas fuerzas que se generan en este centro es lo que llamamos chakra o centro energético, como lo decía Janet, que se puede trabajar desde diferentes ámbitos, a través del autoconocimiento, a través de la danza, a través del yoga, a través de muchas técnicas de trabajo en sí mismo, podemos conocer cómo vibran esos centros. Si de pronto la palabra chakra le suena más bien porque además es del sánscrito, de un idioma muy ancestral, muy antiguo, entonces también le puede decir logosoles. También. ¿Qué tal? Así es. Bueno, nosotros queremos es como aclarar un poco los términos porque pues hoy en día el boom es hablar de todo esto en redes sociales en todas partes. También se manejan muchas terapias con respecto a esto, pero también aclararle un poco a las personas que nos ven allí en casita de qué se trata, porque a veces dirán, bueno, ¿y esto qué es? Es la primera vez que escucho hablar de esto. Bueno, interesante conocer y bueno, eso es lo que nosotros traemos en cada programa, temas para que ustedes se enteren y para que ustedes queden allí como digamos incitados un poco a que sigan investigando y profundizando en todos estos maravillosos conceptos del autoconocimiento. Claro que sí, afortunadamente hay mucha información acerca de este tema de los chakras, pero también, ojo, mucha desinformación. Así que investigar con mucho cuidado. Bueno, Janet, hoy vamos a traer en nuestro programa a unos invitados espectaculares. Sobre todo vamos a traer en Bioconexión a una persona que ha estado con nosotros antes y que nos habla de unos temas fantásticos. Él es Cristian Mesa y bueno, hoy vamos a hablar un poco de por qué los objetos en algunas ocasiones adquieren un movimiento, ¿sí? Algo como paranormal, porque hemos escuchado noticias, de hecho por ahí salió una noticia hace poco en internet y en redes sociales sobre una muñeca que se movía por sí sola. Bueno, de hecho a una niña la enterraron con una muñeca y pusieron la muñeca al lado y la muñeca fue descubierta por personas que visitaban la tumba que tenía movimiento, ¿cierto? Bueno, y así, de ahí salen todas esas películas, todas, digamos, de terror, misteriosas, pero sí se ha escuchado muchas anécdotas acerca de este tipo de situaciones que se dan, movimientos en los objetos inanimados. Y qué mejor para este tema que hablar con un experto, Cristian Mesa, además que nos ha acompañado en varios programas y pues lo seguimos invitando porque de verdad es una persona que sabe del tema. Claro, es experto en este tema y conoce mucho sobre todo lo paranormal. Vamos a ver a Cristian. Bioconexión 2020, donde tú quieres estar. Y continuamos en nuestro magazine de Conexión 2020 en esta sección que es Bioconexión. Hoy tenemos a un personaje muy importante, él ha estado en varias ocasiones en nuestro programa, le agradecemos mucho también que continúe con nosotros, que siempre nos atienda para estas entrevistas, sobre todo para hablar de estos fenómenos paranormales. Él es un experto en fenómenos paranormales, también es un experto en armonizador de espacios y está de nuevo aquí. Cristian, muchísimas gracias por estar de nuevo en el programa de Conexión 2020. Muchas gracias a ustedes y siempre es un placer poder compartir y dar un poquito más de conciencia, sembrar algo más. Bueno, Cristian, felices de tenerlo en nuestro programa, además porque, como lo decía, Jan es un experto en este tema que vamos a tratar hoy y pues, ¿qué más que usted para decirnos de todos estos fenómenos, incluso paranormales que se vienen presentando? Y bueno, y lo citamos porque es que en las redes sociales hay un boom, por ahí se habla de muchos fenómenos, sobre todo aquellos donde los objetos inanimados, digamos, se mueven. Por ejemplo, por ahí salió una noticia en Telemundo
sobre un experimento que estaban haciendo unos chicos en las redes sociales donde se fueron para un cementerio por allá en Culiacán, en México, y resulta que allí en una tumba a una niña la enterraron con su muñeca, una muñeca más o menos de 1 metro de alto, y la pusieron a un lado y, oh sorpresa, que ellos empezaron a grabar todo el tiempo el fenómeno y esta muñeca se movió, les movió la cabeza, levantó el brazo. Bueno, en todo caso estaban súper impactados porque era la primera vez que ellos grababan un fenómeno de este tipo. Bueno, y han habido muchas historias. De hecho, en las redes sociales se habla de este fenómeno de niños que están jugando con sus muñecos cuando después de un momento a otro el muñeco se mueve, hace un gesto y bueno, esto aterroriza a los niños. Bueno, ¿quién más que Cristian para que nos cuente un poco sobre ello? ¿Qué nombre se le da a este fenómeno? ¿Por qué ocurre? Para que le ampliemos a nuestros televidentes esa información, porque a veces se queda como mera información y realmente la gente se queda con la duda. Bueno, ¿esto es qué? ¿Por qué sucede? Bueno, pues parte de cómo se le denomina a esto se llama poltergeist, que poltergeist realmente es polter, es ruido, gates es espíritu en alemán. Esto ya hace muchos años porque fue como el nombre que le pusieron a ciertas actividades que entra entre lo paranormal, o sea que no es normal, no es lo habitual que pueda suceder, como movimientos de cajones, abrir los grifos, aprender o romper electrodomésticos. Y en estos casos, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Alemania, hubo algunos momentos donde gente quedó pues muy traumada o tuvieron impactos como físicos a partir de esto, le llamaron así, y empezaron como a investigarlos, ¿no? Obviamente hay mucho mito y sobre el mito siempre se fundamenta lo que es el miedo. El miedo a qué, a lo que desconozco. Entonces, ¿qué desconozco? Lo primero que puedo ver que desconozco de mí es que creo que soy yo el que lleva una experiencia y no veo que hay algo más grande que yo, sino que soy yo y ya. Y esa definición es muy corta para todo lo que está sucediendo dentro de mí y afuera de mí como lo que llamo vida. Cuando hablamos del ser, tenemos que incluir el alma o el espíritu, que son básicamente lo mismo. El alma tiene una capacidad de hacer que todo lo que tú no haces conscientemente funcione. Eso es como una carga de energía que está ahí, ¿sí? Todos tenemos esa carga. Cuando alguien fallece, de repentinamente, cuando alguien fallece con mucho odio, no es que quede una parte, no es que quede completamente el alma, sino que quedan pequeñas piezas que han estado muy ligadas o muy conectadas a apegos muy humanos, como por ejemplo la familia, la casa, la deuda, el odio, la rabia, la venganza, cosas como ese estilo. Entonces, cuando ya hay un espacio y en un espacio empiezan a suceder estas cosas, no es porque algo falleció, murió y ya quedó ahí. No, eso necesita tiempo. Porque para poder movilizar algo en el plano físico se necesita un montón de energía y un montón de concentración. O sea, hay que poner mucha atención para que eso se mueva. Entonces, aquí también voy a hacer la conexión con eso que a veces llamamos como posesiones. A veces decimos, no, es que está poseído. No es tan así porque se necesita mucha conciencia para poder entrar a este sistema y mucho tiempo. Ese sistema tiene lo que llamamos en sistemas o en ingeniería de sistemas un firewall, como una protección, un muro de fuego que protege el acceso a cosas que no son nuestra alma o nuestra energía. Lo que sí sentimos es que hay cierta energía, ciertos pensamientos, ciertas emociones en el ambiente que modifican nuestra forma de pensar, sentir y de actuar. Esto es muy sencillo también de explicar. Cuando entramos a una iglesia, sea de la religión que sea, es indiferente, hay un propósito para esa iglesia, mezquita, templo o como se llame. Hay un montón de gente y entre esas siempre son números como específicos, 11, 21, 90 y pico, ciento y pico de sacerdotes, monjes o lo que esté allí, que está orando a eso que ellos llaman su creador o Dios en pro de ciertos aspectos, paz, amor, benevolencia, lo que sea que esté ahí. Y uno entra y automáticamente está ahí con el ruido de su mente normal, entra, hace 2, 3 respiraciones, o sea, 2 minutos o 1 minuto y algo cambia en su sentir. Hay una esperanza, hay un sentir, hay algo diferente ahí. ¿Por qué? Porque dentro del espacio hay un grupo que está haciéndolo específicamente para que eso esté ahí. Por eso se le llama altar, templo, iglesia o como se le quiera llamar allí. Ahora,
eso mismo yo hago yo en mi casa o hace una persona en el sitio donde está. Si alguien ha muerto por una violación, por drogas, por un asesinato, hay una parte que es inesperada. Luego el colectivo de las personas generan que hay algo malo allí, pobre, esa casa quedó ya para siempre, o esa habitación, o eso, lo que sea, queda como castigada. Entre esos castigos, por eso no hay números 13 en los aviones y por varios episodios que han pasado, ¿no? En el pasado, que definen como que esto es de mal augurio, ¿no? Entonces no es como, no resuena bien. Y un colectivo lo cree, ¿sí? Luego de que el colectivo lo crea, pues eso hace que hayan muchas películas que se manifiesten en ese sentido, ¿no? Entonces, El exorcismo de Emily Rose, que es una historia real, basada en una historia real, que es bien impactante. Por ejemplo, está Poltergeist, que es bastante dramática, no es tan así, ¿no? Y un montón de otras de terror que son como demasiado, digamos que fantasiosas, ¿no? Digamos que si yo quiero, si yo tengo la capacidad de poder interferir en alguien con simplemente un buen pensamiento, con un buen deseo o una oración, obviamente algo externo a mí puede hacer una modificación en mi mente, en mis emociones o en mi percepción, según mi estado de conciencia, de ánimo y de atención. Entonces, para poderlo poner en palabras más claras, hay como humanos vivos, seres vivos, hay también seres energéticos que están ahí. Le podemos llamar de mil formas. Entonces, se le llama, por ejemplo, oscuros, grises, desencarnados, pulsantes, parásitos, larvas, líneas que son como hechizos o, ¿cómo se llama esto? Entierros, cosas así que en todas las credos hay ciertos trabajos o ciertos rituales que, pues, que están hechos para generar algo. Entonces una persona que trabaja en eso dice, ah, pues yo le hago, no sé, por ejemplo, un entierro, que eso es muy de la santería o muy del vudú, ¿no? O los yorú o yorubas que están en África y en Brasil y hacen un entierro de flores, de piedras o de animales o de hueso o hacen un sacrificio de sangre. Y uno lo ve como terrible, pero si nosotros hubiéramos nacido en África, para nosotros sería normal sacrificar un chivo para tener un trabajo, ¿sí? Porque es el contexto y el entorno donde me encuentro, donde la ética y la moral está alrededor de eso. ¿Se comprende? ¿No? Nosotros no hacemos eso, en Latinoamérica es muy poco lo que se hace, pero existe el tipo ritual y se utiliza, por ejemplo, la oración es un ritual, los salmos son un ritual, ¿sí? Simplemente es una práctica con la cual tú invocas una energía para un propósito en específico. Los mantras también son un ritual que hacen que es una práctica cotidiana que se vuelve un ritual diario, un ritual normal que tú simplemente dices, ah, para que haya paz, pues pongo Om Shanti Shanti Shanti, o sí, o pongo el Espíritu Santo y hago 21 de Espíritu Santo o tantos de Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Entonces, más allá del dogma o la afiliación que se tenga con un ismo, catolicismo, budismo, hinduismo, lo que sea, todos tienen algo que se llama ocultismo, ¿sí? Que se oculta ante los demás, ante población o la gente en general. ¿Por qué se ha hecho esto en el pasado? Se ha hecho esto porque no había la suficiente conciencia y porque también era una forma de tener cierto poder sobre los, bueno, pues sobre su público, ¿no? En general. Ahora, en el catolicismo, la persona que hace un exorcismo es un padre, es un párroco, que tiene un estudio específico sobre las leyes universales, ¿sí? Y él es el único que lo puede hacer según la religión católica, ¿sí? Pero dentro de la religión, por ejemplo, o el credo más budista o hinduista, hay unos swamis que están 100% direccionados a eso. Y en la India, en el hinduismo, por ejemplo, están unos muy específicos que son los sadhus, que están muy directos a morir, a simplemente qué es la muerte, me permite morir. Entonces nosotros, en general el ser humano, tiene miedo a eso que desconoce, que es la muerte, ¿sí? Ahora, si lo vemos en términos generales, ¿por qué tengo miedo de algo como que me mueve, se abre, se cierra? Porque yo he generalizado que lo normal es lo que es A, B, C y D y de 1 a 100, ¿sí? Es como lo cartesiano. Pero hay muchas cosas que a partir de que uno se hace consciente, lo cartesiano se vuelve
multidimensional. Ya no hay una cartesianalidad de un plano, X, Y, Z, y empiezo, sino que empiezo a ponerle Z y empiezo a verlo en 3 dimensiones, o en 4, o en 5 dimensiones, o en 6 dimensiones. Entonces empiezo a ver que hay muchos más layers, o hay muchas más capas que crean esta realidad. Y eso, cuando uno se fundamenta solamente en una fe ciega o se fundamenta en que es blanco y no más, y es el control, pues genera mucho más fricción y genera mucho más pánico. Entonces la idea es quitarle ruido a eso, ¿no? No, es más fácil. En este momento, Cristian, con las redes sociales, muchas Ujú. personas pues tienen acceso, digamos, a registrar, digamos, en las cámaras de seguridad y también esto lo vuelve, digamos, de mucha ficción, también para crear a veces pánico, también para crear, digamos, un tipo de teorías acerca de estos fenómenos. Ya nos has aclarado mucha parte de eso también, que es también la visión de la forma como nosotros lo veamos, también la información que tengamos cada uno de nosotros. Pero también, ¿cuál sería entonces ese consejo para estas personas para que de pronto vayan más allá o qué otros, digamos, temas o teorías pueden estudiar, pueden conocer, pueden aprender? Mira, la parapsicología pues tiene como ese estudio de ver hasta qué punto uno es susceptible a eso y empieza a crear, ¿no? Entonces debe entrar en una paranoia al respecto de eso y puede crear ciertas realidades. O sea, uno como individuo solito, uno crea realidades. La realidad que uno menos cree y menos quiere es la que está construyendo. No porque la piense, porque el pensar no crea realidad. Lo que crea realidad es el vínculo de la emoción que tiene un peso específico, que es mucho más que un pensamiento, con el pensamiento repetitivo. Eso es lo que se llama una creencia, compulsiva o destructiva. Cuando yo entiendo que soy yo el que puede manifestar ciertas realidades y empiezo a ver que quizás en mi casa me siento observado o siento más frío en un lugar o siento más miedo en otro lugar, lo que voy a hacer es ver mi miedo, ver qué es lo que hay dentro de mí que se presta para eso. Vuelvo y repito, nosotros tenemos una protección, todos los seres humanos tienen una protección, todos los seres vivos tienen esa protección, realmente porque hay conciencia y esa conciencia hace que estén vivos y conscientes de sí mismos hasta el punto que pueden serlo. Entonces, cuando yo puedo ser consciente de lo que está haciendo o generando en mí, tengo la oportunidad de ver eso no como algo malo, sino como un pretexto más de la vida para conocerme a mí mismo. Entonces, pongámoslo en términos aún más sencillos. Soy como una montaña. Todo ser humano es como una montaña, ¿cierto? La raíz de la montaña son sus pies y el tope de la montaña es el tope de su cabeza. Para poder escalar esa montaña necesito que hayan agujeros, los cuales en la escalada se llaman presas, donde yo me sujeto con los deditos, los pies o con cualquier parte de mí que pueda agarrarse a eso, ¿cierto? Pero no estoy dentro de la montaña, estoy sujeto en el exterior de la montaña. Eso quiere decir que hay una parte de mí, que ese agujerito es una parte de mí que está disponible a eso. Está disponible al odio, a la avaricia, a la ignorancia, al engaño, a la comparación. Entonces cualquier cosa que venga de ahí es un huequito más grande, entonces cada vez se sujeta a algo más. ¿Mm? Eso que se sujeta más, a la gente le llama a veces el mal de ojo, por ejemplo, la envidia, me hicieron algo, el baño, el agüita o mil cosas que en Latinoamérica son muy común, ¿no? En Europa es menos común, pero existe porque tiene un vínculo con África. O sea, si tú ves España está muy cercana a, a la frontera con África, entonces pueden pasar por ahí y los africanos tienen un conocimiento muy ancestral sobre la tierra en ese sentido y sobre rituales de esa forma. Ahora, si yo soy capaz de encontrar el por qué resueno con eso, tengo la posibilidad de transformarlo y verlo como, ok, aquí estoy perdiendo una parte de mi energía, o sea, tengo un huequito donde algo externo a mí se engancha. Eso es lo que llamamos un pulsante, porque está haciendo ruido en mí, ¿sí? Siento la vocecita o la sensación rara, eso es un pulsante. Un oscuro es algo que me niebla, ¿sí? Esa energía que yo siento, entro ahí y salgo disparado, enloquecido. Ya ahorita les pongo un ejemplo. Si yo hago mi trabajo personal, lo que estoy haciendo es como si estuviese un maestro de obra que va poniendo un poco de cemento y va lijando y puliendo ese pedazo de roca que tenía un hueco. Entonces cada vez que la voy haciendo, eso se va poniendo más y más liso. Entonces lo que sea energético, emocional o lo que esté ahí no se puede enganchar, simplemente se va a resbalar.
eso no es que me importe un carajo. Eso quiere decir que lo que llegue ahí, yo ya sé, acepto que en algún momento me dolió, ya no me supone nada. Ya no tiene poder sobre mí. ¿Sí? Pues el Podría, ejemplo que les... Dime. podría decirse, Cristian, entonces es como crear una barrera alrededor de nuestra, a partir pues de esa transformación del ser, de los buenos pensamientos, del cambio de actitud frente a las cosas. Bueno, también podría decirse que un poco de indiferencia, no sé, o sea, no conectarse directamente vibracionalmente con estos fenómenos, sino más bien como Es, vibrar en otra frecuencia, sería como algo así. digamos que ese es el instinto primario, el instinto más como, venga, ya, me protejo y ya está. Porque es la reacción natural. Pero para que esto sea contundente y no vuelva a tener un impacto ni negativo ni positivo, sino no tenga ningún impacto, simplemente es lo que es, porque es parte de la realidad. Es como si sopla el viento, es parte de la naturaleza y es de la realidad. Es ser vulnerable. O sea, la vulnerabilidad no es debilidad, es la posibilidad de que todo me atraviese. Esta es una experiencia más, donde siento miedo, angustia, me siento con pánico. ¿Qué es lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? ¿Cuál es la raíz de eso? Si yo me permito que la vida me toque, la vida no se va a quedar ahí haciéndome presión. Me toca y pasa a través de mí. Si yo estoy así, la vida me toca y me hace presión hasta que se rompa para pasar a través de mí. Ese es el flujo de la vida. El flujo es un río, viene el río y estoy a contracorriente. Bueno, ¿qué es más cansado y qué es más ligero? Pues ir a la corriente en vez de contracorriente, ¿cierto? Eso sería pues, ser vulnerable, permitir irme fluir con la vida, con lo que me está mostrando, sabiendo qué siento, cómo me siento, ¿sí? Porque cuando hablo de protección, de defensa, entonces continúo en la misma conciencia con la cual llevamos milenios, en la cual es la defensa, el ataque, la defensa, el ataque, la defensa, el ataque, la defensa, el ataque. Entonces nunca voy a tener un punto de vista mayor a ese en el cual es, no me estás atacando, ¿sí? Simplemente estás haciendo lo que es tu naturaleza. No te juzgo por tu naturaleza de ser cazador, ¿sí? Sino simplemente entiendo tu naturaleza y acepto que pases, mas no me vinculo con la naturaleza destructiva. Simplemente continúo observando qué es lo que hay. Si estoy en el mar y pasa un tiburón, no voy a ir en contra del tiburón, me voy a quedar mirando al tiburón. Que pase, ¿cierto? Porque su naturaleza es, todo es un ataque, todo es una presa. ¿Se entiendes? Funciona igual con la energía que denominamos negativa. Y aquí quiero hacer un inciso con lo que a veces decimos que es negativo. ¿Negativo en relación a qué? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que puede ser drástico. Una familia se está divorciando. Y digamos que alguien mandó a hacerles algo. Entonces, esta persona les van a robar o les van a hacer algo que va a tener un impacto muy fuerte. Y cuando llega a hacer o a suceder eso, esa familia tiene un impacto tan fuerte entre ellos que en vez de separarse, de mandar todo lejos, las une más. Entonces, es un acto negativo. En el fondo, en el resultado, es un impacto de vivir la experiencia que haya sido, es un impacto que debo gestionar, pero en el fondo toda la familia se unió y continuó, ¿no? Entonces, si uno lo ve en relación al tiempo, porque a veces lo ve solo inmediato, las cosas nunca son desfavorables. Generalmente uno piensa la muerte es como un fracaso. Si uno tiene un pensamiento de que la muerte es un fracaso, fracasó porque murió, entonces siempre está en competencia con la vida. Y realmente es parte del vivir, es morir, ¿no? ¿Me explico bien? Sí, claro que sí, siempre. De verdad, Cristian, que es muy, muy interesante y para todos nuestros televidentes, yo sé que este tema les gusta bastante, simplemente hacer un poco más de conciencia, tener un poco más de información, más de sabiduría. Y Cristian, ¿cuáles son estos nuevos proyectos que tienes ahora de pronto para las personas en tus redes sociales si quieren acceder a tus talleres? Cuéntanos. Yo doy una formación de donde enseño todo esto. Es una formación de varios niveles. El primer nivel enseña todo lo que es la armonización, los 22 pasos de la conciencia, pues los 22 características de luces, sombras y virtudes. Y enseño un poco de arcángeles y enseño como todo lo que la gente quiere como tener, pero a mí, más allá del dogma, es aprender que la gente entienda, o sea, enseñar a la gente a gestionar su propia energía y a ver dónde pone su atención.
Porque la gran mayoría de veces con esto lo que sucede es que cuando uno tiene mucho miedo, el miedo se apodera de uno, entonces entra ese en pánico. Y el pánico empieza a crear realidades o situaciones donde nada se está moviendo, porque créanme que cuando se mueve algo, se mueve. No es que, ay, me parece que se mueve. No, no, no. Se te mueve la puerta y se te abren las llaves y se te apagan las luces, ¿no? Y es como, y a uno le da yuyo porque es ser humano, o sea, uno no puede decir que no, o sea, en la parte de uno que dice, joder, esto ya está raro, ¿no? Entonces, cuando uno vive ese tipo de experiencias, pues, ¿qué haces? Como, no, pues simplemente es, ok, acepto que esto es lo que está sucediendo, tengo miedo, acepto que tengo miedo. ¿Sí? Entiendo que el miedo es parte de esta experiencia, la acepto, no me quedo ahí, entonces estoy consciente de que tengo miedo y lo acepto. Ahora me rindo a querer defenderme, voy a observar qué parte de mí es. Entonces va a entrar una reacción. Y claramente hay la reacción, por ejemplo, que en los pueblos dicen, dígales palabrotas y hagan no sé qué y póngase más. Y tiene sentido hasta un punto porque pues toman su poder, ¿no? Lo toman desde la violencia, pero toman su poder. Sí, de no me quiero dejar joder, es más o menos por donde van. Pero pues al final es como que, ¿ese es el único recurso? No, hay más recursos. Cristian, ¿tiene Entonces, alguna experiencia, algo que le haya pasado así, que le haya tocado enfrentar un caso fuerte o algo que sea curioso pues dentro de ahí, su práctica? mira, por ejemplo, yo armonizo casas, hoteles, ¿no? Entonces, esas casas y esos hoteles generalmente, o empresas y eso, generalmente pues tienen mucho movimiento energético de personas. En uno de los casos fue en un hotel en India, donde iba con alguien y empezamos a hablar del tema, que se sentía incómodo, que estaba pasando ciertas cosas y lo que empezó fue a que empezó a apagarse la luz, a prender la luz, a apagarle la luz, pero el resto de habitaciones, porque veíamos en el pasillo, el resto de habitaciones estaban bien, solo era nuestra habitación. Entonces, bueno, acto siguiente, vamos a mirar los focos, ¿no? Focos, no sé qué, todo se cambia. Vamos a dormir en la habitación y igual, pa. Bueno, esa fue una, hubo miedo para la persona que Wow, estaba. Hubo otra en fuerte. Alemania, donde llegamos a quedarnos, teníamos una reserva de 8 días, y las personas de aseo no entraban, las personas que asistían, no entraban a la habitación para limpiar, sino solamente a la mitad. En esa habitación lo que había pasado es que una pareja había asesinado su esposo, había asesinado a su mujer, y luego él se había suicidado. Y el hotel tiene eso desde hace muchos años, ¿no? Y en la habitación la energía continúa literal. Entonces, cuando entramos, nos quedamos, nosotros no sabíamos, acabamos de llegar de México esa vez, y lo que empezamos fue a sentir toda la experiencia, fue bastante incómodo, a mí me dio un poco de miedo en ese momento, la persona que me acompañaba también. Entonces yo dije, mira, voy a ir a donde un amigo que es psiquiatra a ver qué onda, porque estoy viendo un montón de cosas que no me gusta. Entonces cuando íbamos de regreso a Barcelona, me dice, no me cuentes más, que yo te voy a describir lo que vi. Y describió literalmente todo lo que yo experimenté. Le dije, perfecto, no estoy tan loco. Entonces vamos a seguir. Entonces empecé a buscar ayuda. A mí me ayudaron mucho los taitas, me ayudaron mucho los swamis de la India, me ayudaron un montón el amor de mi madre, el conocimiento de mi madre. O sea, empecé a buscar recursos, porque obviamente cuando uno está aprendiendo esto, no hay de dónde sujetarse. Hay libros, hay un montón de libros. La clavícula menor y mayor de Salomón es una cosa brutal, pero hay que tener mucha conciencia para poder digerir ese libro. Si no, es como te rompe la cabeza. Eh, Hay varios libros que no recomendaría abiertamente en el canal, ni en ningún lado, sino son realmente 100% ocultismo. Y cuando uno entra ahí, debe tener muy claro de lo que uno está hecho. ¿Sí? Y para eso, por ejemplo, una oración que a mí me gusta mucho es una oración a la verdad. Y es, soy un acto divino de Dios en mi cuerpo, llámese Dios lo que tú quieras. Soy luz blanca y brillante dentro de mí. Estoy autocontenido en la pura conciencia. Estoy puro y soy amor. Esa es mi más profunda verdad. Cuando uno reconoce eso, lo primero lo hace como una oración, obviamente, pero cuando ya lo reconoce porque es la verdad absoluta de lo que es un ser humano, ya es como algo que está dentro de ti y cuando tienes mucho miedo o sientes como que algo está pasando mal en tu vida, no tiene que ser paranormal, puede ser una enfermedad, lo que sea, recuerdes tu poder. Soy un acto divino de Dios en mi cuerpo. Soy luz blanca brillante dentro de mí.
estoy autocontenido en la pura conciencia, estoy puro y soy amor. Entonces, hay una modificación, hay un entendimiento, ¿no? Luego, en un exorcismo, que fue el último que hice, en Barcelona, fueron 2 personas, no sabía lo que llegaba, pues, lo que iba a recibir. Fue una recomendación de una persona que acompañaba a hacer círculos de sanación, se llamaba Milagros Herrera, y fue la última vez. Fue bastante duro, duré 5 horas con la persona, me pareció 1 hora, duramos 5 horas, tuve que pedir apoyo. La persona ya estaba muy tocada en su cabeza, estaba ya con medicación, todo, pudimos hacer un proceso bonito, pero tuvo que seguir con medicación, una chica como de 16 años. Día siguiente, no pude levantarme por 3 días, todo mi cuerpo estaba lleno de rasguños, no había un sitio de aquí para abajo que no hubiese rasguños. Entonces, fue bastante incómodo, también dije, ¿por qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Cuál parte de mí le gusta tener este sufrimiento tan bárbaro? ¿Cuál es el rollo? O sea, si quiero hacer lo voy a hacer desde un lugar que sea mucho más ameno, más amoroso. Y entonces empiezo a aprender cómo cambiar la polaridad de lo que te expliqué hace un poco. Si yo sigo pensando en batalla, es ataque, 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 ataque. Nunca va a haber un punto de vista de, ok, acepto lo que hay ahí, entiendo. ¿Sí? Pues conozco a un doctor que a mí me pasaba que yo tocaba a la gente o la abrazaba y empezaban a pasar cosas, a sentir cosas. Y cuando hacía masajes o terapias y les pasaba las manos en ciertos puntos, la persona le salían marcas. Entonces, eso se llaman como estigmas. Pero me puse a investigar con varias personas de España y encontré a un médico que sabía hacer eso. Estudié con él y empecé a gestionar eso sin necesidad de que sacaran marcas. Uno lo siente el quemón, el ardor, lo que sea que haya pasado en tu cuerpo o que esté referenciado, lo que llaman vidas pasadas, pero sale una experiencia, sale la memoria, no tiene que ser muy larga y no tiene que dejar marcas. Yo digo, la gente en general, el ser humano ya sufre. Yo sufro en cosas que me pasan todavía. ¿Y para qué lo voy a poner en una sesión donde va a tener que gritar como un desesperado y su espalda va a salir llena de moretones o de latigazos solamente con pasar la mano? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Más bien algo más amoroso, que viva la experiencia porque sí es necesario vivir la experiencia, pero que no quede con una marca de 4, 8, 10, ¿no? Y así ha sido parte del proceso. Han pasado cosas interesantes. Hay más, pero esas son como muy puntuales ahora. Aquí eso toca un café porque, bueno, es claro. Sí, claro. La información. Cristian, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo en otra oportunidad para que sigamos hablando de todas estas experiencias que ha tenido, además muy interesantes y aclaran muchísimo a las personas y sobre todo algo muy bonito, es desde el amor, porque igual esa entidad está allí o lo que esté es porque también hace falta amor y porque está en una oscuridad y cómo nosotros nos volvemos seres de luz. Cristian, muchísimas gracias por el aporte, por estar con nosotros esta tarde, bueno, y estamos siempre aquí atentos a una próxima oportunidad. Claro que sí, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. El placer es mío siempre de poder compartir. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti, que estés muy bien y muchos éxitos. Janet, ¿qué tal le pareció el tema? ¡Ay, por favor! Bueno, me encanta además toda la aclaración y toda la información que nos trae este personaje, Cristian Mesa. Bueno, también les contamos que vamos a empezar un ciclo paranormal. Vamos a ir a los 14 municipios del Risaralda y vamos a investigar por allí esos temas paranormales que ocurren en cada pueblo, esas historias, esas anécdotas que tienen y muy interesantes. Además, por ahí ya tenemos algunas para contarles. Claro que sí, cada pueblo, cada casa, estos pueblos además son muy antiguos y todos, absolutamente todos tienen unas historias, también esa parte de las historias de los pueblos, de la tradición oral que ustedes van a conocer a través de nuestro programa. Así que muy conectados con nuestro programa Conexión 2020. Conexión 2020, donde tú quieres estar. Bueno, Janet, y continuando con nuestro programa, seguimos ahora con la sección de el doctor David Garcés, que nos trae un tema muy interesante. Claro que sí, el doctor David siempre nos da consejos muy interesantes. Recuerde que él es médico osteópata y está muy atento a recibir sus inquietudes. Así es, Janet. Bueno, vamos a verlo.
Hola amigos de Conexión 2020, bienvenidos a la sección de Hablemos de Salud. Y en esta ocasión quería presentaros un tema que está muy en la boca de todo el mundo y que continuamente nos paramos a pensar sobre el hecho de consumir alimentos frescos, el por qué tenemos que hacer actividad física regular, el por qué debemos alimentarnos bien, una serie de circunstancias que en la vida diaria no pasan como muy profundas, es decir, no le damos la importancia que se merece una alimentación saludable, un estilo de vida o hábitos que tengan que ver también con la salud, ¿no? Claro, luego suceden situaciones en las que una vez hemos pasado este umbral de la prevención, entonces nos producen enfermedades, nos producen patologías y toda una serie de trastornos que vamos a llevarlos de manera crónica a lo largo de nuestra vida. Por eso es muy importante que tratemos de prevenir. Entonces, este programa, Conexión 2020, nuestra sección de Hablemos de Salud, lo que tratamos en particular es en concienciar a todas las personas que nos escuchan y a vuestros amigos y amigas o vuestra familia de un conjunto de hábitos que deberíamos de instalar en nuestra conciencia para mejorar de una forma significativa y cuantitativa todo lo que nos rodea, pero desde una forma más del sentir saludable. Lo digo porque el hecho de que una persona quiera ser saludable tiene que ver con sus hábitos. Entonces, no me vale el hecho de que comamos frutas y verduras y con esto conseguimos ser saludables. No. La salud, según la OMS, tiene que ver, la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con varios componentes, ¿no? Tenemos el componente físico, tenemos el componente psicológico, tenemos el componente social, el componente de nuestro entorno. Entonces, una persona puede alimentarse bien, pero puede tener continuamente desórdenes de carácter emocional, que eso le va a provocar toda una serie de disfunciones a lo largo del día, a lo largo de sus experiencias vivenciales diarias, esos trastornos que se van a ir potenciando, además de generarle esa ansiedad o esa depresión o otro tipo de trastorno con el que va a sufrir toda una serie de problemas, y en el futuro todo eso acaba siendo un desencadenante bastante serio de la situación o del desequilibrio que va a sentir esta persona, pues que por diversos motivos pues se va a encontrar realmente con un déficit de salud, porque la salud no es encontrarte bien desde el punto de vista físico, también lo es desde el punto de vista psicológico, también lo es desde el punto de vista laboral, también lo es desde el punto de vista social. Entonces, todo esto engloba la salud. Entonces, nosotros estamos hablando en este espacio de salud, pero salud, hablemos de salud en general, o sea, hemos estado hablando de elementos, componentes que nos pueden mejorar nuestro estado físico de muchas maneras. Hemos hablado del pinogenol, de la corteza de pino, hemos hablado de muchísimas sustancias naturales que nos ayudan a tener un estado físico mejor, incluso prevenir enfermedades, desequilibrio, pero también tenemos que pensar en todo eso que sucede en nuestro alrededor. Una persona que se tome vitamina C diariamente y tiene un problema en casa o laboral o familiar, esta persona, por mucha vitamina C que se vaya a encontrar, no va a resolver el problema ni va a solucionar un problema de salud que está sufriendo. Entonces, hay que tener un espíritu conciliador, hay que saber muy bien cómo expresar
o manifestarnos en nuestra propia realidad y vivirla con esa experiencia que, construyéndola cada día, nos va a permitir mejorar el estado de salud, que es toda una serie de componentes con la que efectivamente el componente corporal, valga la redundancia, es muy importante. Y esto viene un poco a cuento porque ahora que empezamos el otoño en el hemisferio norte, otros tenéis la oportunidad de disfrutar de la primavera en el hemisferio sur, suceden y ya podemos encontrar en los supermercados y en las tiendas fabulosas frutas de otoño, que aquí en el hemisferio norte están básicamente configuradas por frutos rojos excelentes, maravillosos, llenos de energía, de todo ese sol que han experimentado y han sintonizado durante todas esas semanas largas de verano, de calor, aquí en el hemisferio norte. Entonces, moras, grosellas, madroños, frambuesas, arándanos, bueno, un absoluto ejemplo de lo que la naturaleza es capaz de regalarnos, ¿no? Un catálogo enorme de vitamina C, sobre todo por los polifenoles que contienen, que son unas sustancias antioxidantes, y que esto, dentro del contexto que hablaba de la salud en general, e incluso psicológica, nos va a ayudar muchísimo, porque la vitamina C es esa sustancia regalo de los bosques profundos, o no, bosques en definitiva, que nos ayudan sobre todo en el antioxidante a mejorar resfriados, patologías de estas estacionales que estamos sufriendo regularmente los humanos, y que con el consumo diario de vitamina C podemos conseguir regular muchísimas de las funciones que ella nos regala tomándola. Entonces, no necesariamente, recordar, la vitamina C se puede obtener de la naranja, porque la naranja es lo primero que uno piensa con la vitamina C, sino que hay muchísimas alternativas a la naranja, incluso más saludables que la naranja, sin ánimo de quitarle protagonismo a este fruto maravilloso de color naranja, que por eso se llama naranja. Quiero deciros que otros frutos, por ejemplo, la granada, que ahora empieza también la temporada en nuestro hemisferio norte, eso es una bomba de vitamina C y antioxidantes. O sea, el antioxidante nos previene del envejecimiento, también nos previene de enfermedades muy contagiosas como los catarros o los resfriados que antes he comentado. Y además nos ofrece toda una serie de características beneficiosas para nuestro sistema cardiovascular, para nuestra piel, para nuestro cabello, para muchísimas cosas. Podéis imaginar qué despliegue de elementos fabulosos. Y además te modula este tipo de trastornos de carácter emocional que podamos tener. La vitamina C siempre es como inyectiva, ¿no? Tú te tomas un vasito de vitamina C, o como hago yo, me cojo una granada o 2 granadas y las mezclo en una batidora con frutos del bosque, y tienes ahí, tienes una inyección de antioxidantes para todo el día increíble. O sea, eso es un masaje de la naturaleza en tu cuerpo, ¿no? Entonces eso, si os acostumbráis cada día a hacer vuestro zumo de frutos de rojos del bosque con granadas o otros elementos que lleven vitamina C, hacéis un poquito de ejercicio imprescindible, ¿eh? O sea, no solamente os vale tomar los frutos rojos o tomar la vitamina C, hay que moverse. Y no solamente nos vamos a mover subiendo escaleras o bajándolas, no, hay que hacer actividad física. Tenemos que hacer nuestros pequeños caminos, nuestros pequeños paseos, hacer un poquito de fuerza resistencia. Ya explicaremos en otra sección, en otra ocasión, cómo podemos hacerlo. Hay una serie de cosas, de actividades que no podéis dejar de hacer si queréis tener una salud plena, íntegra.
Y continuando con nuestro programa, les contamos que estamos aquí en Bellas Artes. De verdad que la universidad tiene espacios muy bellos, y a propósito de Bellas Artes traemos un invitado muy especial que precisamente está en este sector. Francia, vamos a conocer un poco la historia de este escultor, docente también de la universidad. Él es Weimar Spitia, está en nuestra conexión de Culturarte. Culturarte, tu conexión. Bueno, y amigos, continuamos en nuestra magazine de Conexión 2020. En esta sección de Culturarte tenemos hoy un gran invitado. Tenemos a Weimar Spitia. Él es licenciado en artes visuales, él es escultor y también docente de la Universidad Tecnológica Pereira. Hoy nos acompaña para contarnos acerca de su vida. Weimar, bienvenido a nuestra sección y gracias por aceptar la invitación. Janet, muchas gracias. Bueno, muy contento de estar aquí y gracias también a Francia por permitirme pues este espacio. Excelente, bueno, felices de tener a Weimar, es un gran docente de la UTP, pero antes de hablar de todo lo que Weimar hace en la UTP, cuéntanos un poquito sobre quién es Weimar, cómo es que inicia esta carrera artística, además porque hay algo muy importante que él trabaja y es la escultura como, digamos, un elemento o una herramienta para transformar espacios y embellecer espacios también. Aquí en la universidad pues vemos muchas esculturas, ahí pues vamos más adelante a mostrarles esas obras que hace Weimar, pero cuéntanos un poquito sobre Weimar. Bueno, Francia, muchas gracias. Yo siempre que me preguntan eso, yo hago como unos saltos en el tiempo muy abruptos porque creo que no es lineal la historia, ¿cierto? La historia debe tener algunos saltos. En mi caso, creo que hay detrás de todo ese tema, hay familia, hay también un gusto muy profundo por las cosas, por el quehacer. Creo que cada persona que se dedica a las artes, en primer lugar, debe tener vocación. Esa vocación, sin vocación creo que no hay forma. Sí se aprenden los métodos, las prácticas, pero la vocación es lo que hace un artista. Desde muy niño estuve muy conectado con la arcilla, muy conectado con la naturaleza, con los materiales que me brindan esas posibilidades de interactuar, esas posibilidades de que la plástica me ofrece. Luego en el colegio tengo unos docentes que también de cierta manera me orientan hacia las artes. Y siempre estuve como buscando esa participación dentro de las artes. Desde muy niño tuve una admiración profunda por los artistas que conocía, ¿cierto? Por la historia, por sus procedimientos. Me parecía algo mágico el hecho de que una persona pudiese transformar un pedazo de arcilla o un pedazo de metal en algo que le gusta a mucha gente, ¿cierto? En ese proyecto. Y lo asumí, desde siempre fue lo que quise. O sea, no había otra opción de carrera. De pronto me gustaba un poco como la parte de la física y las matemáticas, pero mi fuerte eran las artes, era lo que siempre me gustó hacer. Entonces empecé a buscar esa carrera en varias universidades. Empecé estudiando en la Universidad Nacional, luego pasé por la UIS en Bucaramanga, y bueno, y Pereira me acogió. Ya llevo 19 años en Pereira, pues estudié, hice el pregrado acá y luego estoy haciendo una maestría en educación y arte. Ajá, Weimar, qué bueno además conocer todo este proceso tuyo en esta parte también de la exploración que tú has hecho, no solamente en la parte de la escultura con estos materiales, de estas técnicas ancestrales, de la parte de la fundición. Cuéntanos acerca de estas técnicas ancestrales también que tú has trabajado. Claro, bueno, digamos que como la formación primaria hay una gran tradición detrás de mi familia que es la arcilla, es la cerámica. Y otra rama de la familia también trabaja como en Barichara, Santander, donde ustedes saben que hay canteras de piedra y hay talla en piedra. Entonces como que asumí esas dos grandes tradiciones de base. Y siempre he estado como pensando en que detrás de cada tradición hay como una gran obra, siempre hay entonces las asumí desde ahí, asumí como mi proceso desde ahí. La fundición viene luego acá pues como formación en la Universidad Tecnológica, pues con un taller que nos orientaron algunos profesores el profesor Abraham Rosso de la Universidad de Caldas, y bueno, y de ahí empiezo a trabajar con fundición.
digamos que cuando uno mira la escultura, uno siempre piensa, o la mayoría de personas pensamos en talla en mármol o en fundición, ¿sí? Ajá. Y resulta que lo que hice fue empezar a buscar como esa parte. Entonces dentro de la fundición, pues esa no la tenía como base, pero entonces acá empecé a explorar esa parte, los metales, el uso de los metales, el uso de las aleaciones, el uso de eso en la escultura de carácter público, y también pues el mármol no venía de base porque acá en Colombia no hay mármol, ¿sí? Lo traemos de Carrara o de Pietrasanta, pero hay piedra, y digamos que esa talla estaba por ahí. Bueno, he asumido mi profesión desde ese. Sí. Luego se le han juntado otras técnicas más contemporáneas, como el uso de polímeros y parte de forja también, pero unas variaciones de la forja. Ya. Claro, un artista creativo. Además, bueno, esto de la piedra a mí me parece muy bello también, el cómo de una piedra empezar a esculpirla y sacar una imagen, esa magia que el artista ve detrás de un bloque de piedra, ya sea el mármol, todo esto. Pero también sabemos que no solamente se dedica a la escultura, sino también al dibujo, a la caligrafía. Háblenos un poco de caligrafía, que de hecho pues hemos estado yendo también a algunos pueblos celebrando los 60 años de la UTP, y allí es donde conocimos un poco lo de la caligrafía, que hay otros compañeros también que están haciendo caligrafía, pero háblanos un poco de ello, de cómo incursiona en el mundo de la caligrafía. Bueno, digamos que la caligrafía es un poco más reciente que toda la demás formación, y el dibujo viene por añadidura. Digamos que el dibujo es la base de la plástica, ¿cierto? Si tú dibujas, entonces tienes la posibilidad de hacer unos apuntes gráficos y mantenerlos en una bitácora o en un libro y luego revisarlos, o hacerlo desde la producción de obra gráfica también es posible, ¿cierto? La caligrafía se le sumó hace 8 años. Hace 8 años el maestro Fernando Romero Loaiza, profesor de planta de la Facultad de Educación, él ha tenido como siempre tuvo ese contacto, porque él ya nos dejó, ya falleció hace algunos años. Empezamos a trabajar porque yo estaba muy interesado en las herramientas o en las tecnologías para producir los trazos caligráficos. No estaba tan interesado en la caligrafía propiamente, sino en las tecnologías que producen los trazos. De hecho, hice algunas investigaciones, algunos amigos que vienen en Argentina que trabajan con unas herramientas no convencionales y otras que producen los trazos, pensando también en algunos libros que encuentra uno como en el camino, que como que lo van guiando hacia a desarrollar como una pedagogía, a desarrollar como unas técnicas para abordar la caligrafía. De hecho, ha sido de gran ayuda porque hay dos caminos ahí en ese tema de la caligrafía. Hay una parte que es el canon, o sea, la parte de la caligrafía canónica, y la otra es la parte de la caligrafía expresiva. Pero es como el yin y el yang, no son opuestos, pero a la vez se complementan. Tienen como, claro, uno no puede existir sin el otro. Ajá. Excelente. Entonces empecé esa ruta con el maestro Fernando, hicimos unos talleres mediante la extensión aquí de la Universidad Tecnológica, y bueno, ahí me fui enamorando de la caligrafía, empecé a adquirir libros, se vuelve como un vicio de esos buenos. me molestaban mucho en la casa porque empieza uno con una cajita, entonces una cajita con herramientas, que va a tener un lápiz, que un pincel, que va a tener una bitácora, y en este momento en mi casa me tocó organizar una habitación completa para caligrafía. Me imagino. Sí, entonces bueno, ha sido también un punto de contacto muy interesante con mucha gente. Claro que sí. Bueno, estamos en este momento en uno de los parques de la Universidad Tecnológica Pereira, y de fondo tenemos una gran escultura, que es la escultura del maestro Rodrigo Arenas. También tenemos en este parque y en varios espacios de la Universidad Tecnológica algunas de tus esculturas, unas ranas, lagartijas. Cuéntanos acerca de estas hermosas esculturas. Claro que sí. Esas ranas, sobre todo esas ranas hermosas que están viendo en pantalla, bellísimas de ranas. Hay ranas, lagartijas, aves, bueno. Ese es como una faceta. Ahorita me preguntaban como detrás de cámaras que cómo era que si yo tenía algún estilo, como pensando por ejemplo en el maestro Fernando Botero. Claro, detrás de eso hay un gusto por alguna técnica en particular y algo que le sugiere a uno comunicación y que le sugiere a uno el espacio y que le sugiere a uno, bueno, muchas cosas que se derivan. Dentro del espacio del campus pues hay como una proyección de la universidad para que se vuelva
un espacio que se pueda recorrer, que esté como enlazado con todo lo que es la cultura del eje cafetero, con su fauna, con su flora. Y estas ranas y estas lagartijas se hicieron pensando en ese medio. Entonces hay unas en el jardín botánico que son especies de acá de Risaralda. Son especies de lagartijas de acá y algunas que lo que hice fue colocarles un toque de imaginación y bueno, y quedaron coloridas, muy bellas también. Y las ranas sí son endémicas de aquí, hay 6 especies de ranas acá representadas en escultura. Muy bonitas. Bueno, danos las redes sociales para que nuestros televidentes que están allá en pantalla, ya muy juiciositos viéndonos, puedan encontrar como estos trabajos que usted hace, si maneja Facebook, si tiene alguna página donde ellos puedan ver sus trabajos, o si alguien dice, yo quiero que en mi casa hagan una escultura bien bella, entonces bueno, podemos llamar a Weimar para que nos haga esa escultura. ¿En dónde lo pueden localizar nuestros televidentes y seguidores? Francia, muchas gracias. Dentro de las redes sociales, pues digamos que tengo Facebook, Instagram, entonces me pueden buscar como Weimar Espitia, escultor colombiano. Ahí me pueden encontrar con eso. Y bueno, y mi teléfono ya se los dejaré por acá en pantalla, ¿cierto? Yo creo que se puede editar, por aquí en pantalla se los puedo dejar. Para que lo miren allí. Y cualquier cosa, pues ahí estoy atento. Claro que sí. Bueno, Weimar, ya para terminar esta entrevista, pues agradecerle muchísimo por su espacio, también por este espacio tan bonito que nos permitieron acá grabar en la Universidad Tecnológica. ¿Cuál es ese mensaje de pronto para estas personas que quieren incursionar en la parte de la escultura, que quieren aprender y también ese impacto, digamos, desde la docencia en esta nueva generación con la escultura? Yo creo que lo primero es una vocación, estar seguro de lo que nos gusta. Yo creo que en la medida en que se hace con gusto, cualquier emprendimiento o cada paso que uno vaya a dar va a ser firme, ¿cierto? Tener perseverancia, persistir en los sueños. A veces muchas personas que se nos van a encontrar en el camino nos van a decir que eso no funciona, que eso no sirve. Y bueno, y creo que cada camino tiene una buena perspectiva, ¿cierto? Hay que asumirlo desde esa seriedad de la profesión, desde esa seriedad del insumo, de lo que yo soy como persona. Desde la labor pedagógica, pues, ¿qué les cuento? Eso es una experiencia magnífica. Digamos que es una satisfacción poder formar esas personas que van en un futuro a ser artistas o que van a ser docentes y bueno, poderles compartir todo lo que hay. Yo siempre les digo a mis estudiantes que lo que yo soy siempre se los voy a compartir. Yo no me voy a guardar absolutamente ningún secreto. Todos los que porque he sido como un poco multifacético, entonces ha estado la caligrafía, el dibujo, la pintura, la escultura y detrás de eso hay como unos procedimientos y siempre les digo, vamos a hacerlo así, este es el propósito, aquí no hay secretos ahí en ese tema. Excelente, Weimar. Bueno, aquí vemos un gran artista con corazón, con vocación y sobre todo que también maneja esa parte pedagógica y esa parte de transformación del ser, porque a medida que se hacen todas estas indagaciones sobre lo que compone el mundo de la escultura, de la caligrafía, de la pintura, pues hay un proceso de transformación, no solamente de cada persona que se acerca a ella, sino de su espacio y de su entorno. Weimar, muchísimas gracias. A ustedes, Francia, por concedernos muchas gracias. Espacio, estos instantes y poder saber un poco sobre el mundo de la escultura, que a veces lo vemos por allá lejano, pero pues con todo lo que nos cuenta Weimar, pues ya conocemos un poco más. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa y bueno, no, ahí estoy atento, pásense por el taller. Claro que sí, muchas gracias. Bueno. Y seguimos aquí en Conexión 2020. Donde tú quieres estar. Janedy, ¿qué tal te pareció lo que nos contó Weimar Espitia, este gran artista? Definitivamente, Francia, un gran escultor, un gran talento que tenemos también aquí en nuestra región. Excelente, Janet. La verdad, nuestra región tiene muy grandes artistas. Bueno, y llegamos al final de nuestro programa, un programa que ha sido hecho con mucho amor para ustedes. Claro que sí, Francia. Bueno, no olviden escribirnos en nuestras redes sociales. Si de pronto se perdieron algún programa, allí están en los canales de YouTube. Recuerden que siempre este programa es hecho para ustedes con todo el corazón. Bueno, entonces hasta aquí con nuestro programa. Un abrazo para todos ustedes. Síganse cuidando todavía. El virus no se ha ido, pero nosotros estamos aquí siempre con ustedes. No olviden que estamos en Conexión 2020, donde tú quieres estar. Conexión 2020, donde tú quieres estar.